Jesús, bienvenidos a clase. Hoy vamos a ver un poco de trigonometría y vamos a ver en concreto lo que serían las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son tres. Bueno, son seis, pero bueno, las principales serían seno, coseno y tangente. Luego hay otras tres que no las hemos puesto aquí, que ya las veremos más adelante, que serían las inversas de estas tres. Sería la cosecante, la inversa del seno, la secante y la cotangente. En este caso, como vamos a hacer las básicas, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un triángulo rectángulo, evidentemente tiene que ser un triángulo rectángulo, y tenemos un ángulo, ¿no? En este caso sería el ángulo alfa. ¿Veis? Yo he puesto allí lo del ojito, pues digamos que tendríamos que mirar desde aquí, ¿vale? Para resolver las razones trigonométricas de este triángulo en concreto, tendríamos que mirar desde aquí. Si quisiéramos calcular las razones trigonométricas de otro ángulo, que fuera por ejemplo el beta aquí, pues tendríamos que mirar desde aquí arriba. Pero ya eso lo haremos cuando hagamos más ejercicio. Bueno, si miramos desde aquí, lo siempre. Tenemos dos catetos, ¿vale? El triángulo rectángulo tiene dos catetos y tiene la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la que está, el lado que está enfrente del ángulo recto. Cuando tenemos dos catetos, como miramos desde aquí, digamos que este cateto que está más cerca sería el cateto contiguo y el que está enfrente o más alejado sería el cateto opuesto. Con esto definimos las tres razones trigonométricas que tenemos ahí: el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Pues el coseno de alfa siempre va a ser el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Veis? Cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de ese ángulo va a ser cateto contiguo entre hipotenusa. Y por último tendríamos la tangente de alfa. La tangente de alfa sería cateto opuesto, ¿veis?, entre el cateto contiguo. Bueno, vamos a un pequeño ejemplo donde tenemos un triángulo y queremos o quieren que calculemos las razones trigonométricas del ángulo alfa. Ya sabemos las fórmulas hay que aprendérselas y practicarlas. Bueno, hemos puesto colores para que veáis cuál sería cada uno. Pues mira, tenemos el triángulo, tenemos la hipotenusa, ¿vale? Porque este es el ángulo recto y este sería el lado más largo, sería la hipotenusa. Este sería el cateto contiguo a este ángulo alfa y este sería el cateto opuesto de ese ángulo alfa. Vamos con el seno. El seno de alfa sería, como vemos en la fórmula de allí, sería cateto opuesto, es decir, este que tenemos aquí, el 3, entre la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de alfa sería 3 partido de 5, 3 quintos. El coseno, pues el coseno sería cateto contiguo, ¿veis? Cateto contiguo entre hipotenusa. Y por último, tendríamos la tangente de alfa. La tangente de alfa sería cateto opuesto, ¿veis? El 3, entre cateto contiguo. ¿Veis? El 4, 3 cuartos. Eso sería como se calcularían las razones trigonométricas, en este caso de un ángulo alfa. Si quisiéramos calcular el ángulo alfa en concreto, que eso no lo piden, pero bueno, pues tendríamos que poner en la calculadora 3 quintos o 3 partido de 5, mejor dicho, seno, por ejemplo, inversa seno, no, 3 quintos, pondríais 3 quintos inversa seno, ¿vale? Inversa seno para calcular el alfa en esa razón trigonométrica. Si quisierais calcularlo a partir del coseno, pues sería 4 quintos inversa coseno, ¿vale? Shift coseno y saldría. Y con la tangente lo mismo, sería 3 cuartos inversa tangente. Y debería saliros aproximadamente el mismo ángulo. ¿Ok? Bueno, pues eso ya lo veremos más adelante, en próximos ejercicios. Veremos cómo se resuelven triángulos, cómo se calculan razones trigonométricas y cómo se calculan ángulos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy.
Espero os haya gustado. Venga, a seguir trabajando, que vosotros podéis. Hasta luego.